El 13 de noviembre de 1992, en un pueblo de España llamado Alcácer, 3 jovencitas entre 14 y 15 años salieron a una fiesta de donde nunca más regresaron. Una búsqueda que duró 75 días, la conmoción de toda España, teorías de conspiración sobre los culpables y el dolor de las familias. Miriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández Foch, Desiree, de la misma edad, y Antonia Gómez Rodríguez, Toñi, de 15 años, eran 3 amigas del municipio valenciano de Alcácer. Salieron de casa de una de sus amigas, Esther, quien por estar enferma decidió quedarse en casa y no acompañarlas a la fiesta. Después de llamar al papá de una de ellas y ver que éste no podría llevarlas a la discoteca Color, donde sería la fiesta, decidieron irse pidiendo aventón o autostop, algo muy común de hacer entre los jóvenes de las poblaciones cercanas. Para llegar a la discoteca tenían que recorrer una carretera con tramos oscuros y sin viviendas cerca. Miriam, Desiree y Toñi desaparecieron antes de llegar a su destino. La búsqueda de las adolescentes fue intensa. El mismo día, después de las 10 de la noche, que era la hora que la discoteca cerraba, las familias de las jovencitas esperaban su regreso en casa. Al pasar el tiempo y ver que éstas no llegaban, se comenzaron a preocupar, ya que llevaban poco dinero con ellas y solo lo que tenían puesto. Por eso sus familias descartaron que hubieran huido voluntariamente y empezaron a temer lo peor. Aunque la ausencia de pistas fue desalentadora, recibieron numerosos testimonios, como personas asegurando que las vieron en diferentes puntos de España ese mismo fin de semana, otras que las vieron cerca de la discoteca, otras más en una gasolinera cerca de Picaset. Otra pareja aseguró que las miró pidiendo aventón en la carretera y otra persona que las miró subirse en un carro blanco donde al parecer iba ocupado por otras 4 personas. Esto sería una pista clave que ayudaría más adelante con la investigación. Dentro de las investigaciones, amigos de las menores, clientes habituales y los dueños de la discoteca fueron investigados por las fuerzas de seguridad, solo para comprobar y concluir que las jóvenes nunca llegaron a su destino. Algunos expresidiarios que fueron liberados en esos días de una cárcel cercana también fueron investigados, al igual que los depredadores sexuales del área, sin encontrar pistas que ayudaran en el caso. Se hicieron miles de carteles con la información de las jóvenes. Estos fueron desplegados por varios puntos y expuestos también en medios de comunicación. Miles de españoles aseguraban haber visto a las menores. Se llegaron a organizar dispositivos policiales para búsquedas en diferentes ciudades, siguiendo las pistas de la ciudadanía. Personas de alto poder político y policial, como el ministro del Interior y el presidente del gobierno, se involucraron en el caso e hicieron reuniones con las familias de las jóvenes. También se formaron equipos especiales con la Guardia Nacional y Policía Nacional para que ayudaran en la búsqueda. Incluso la Interpol amplió la búsqueda fuera de España. Hubo carteles expuestos en diferentes países e idiomas, porque una de las teorías decía que podrían haberlas raptado para el trato de blancas, donde podrían estar involucrados grandes políticos y personas de la alta sociedad de España. El padre de Miriam, Fernando García, incluso viajaba a otros países para hacer entrevistas para ampliar la búsqueda de las chicas. Este fue muy criticado por la exposición que le dio al caso en los medios de comunicación. Para muchos se perdió la credibilidad de su persona y en la investigación por sus teorías del caso. El 27 de enero de 1993, por la mañana, unos apicultores encontraron unos cuerpos en una fosa. Esta se encontraba en un paraje montañoso de difícil acceso, conocido como Barranco de la Romana. Un equipo de la Guardia Civil se trasladó al lugar, sin saber a lo que se encontrarían, porque lo que estaba expuesto de los cuerpos daba a entender que podría pertenecer a un hombre, pero luego de excavar fueron descubiertos los cuerpos de 3 mujeres en estado de descomposición envueltos en una alfombra. Los cuerpos estaban apilados y maniatados. A pesar del evidente estado de descomposición, los cuerpos mostraban signos de violencia, tortura y desmembramiento. En ese momento era imposible la identificación, pero algunos expertos apuntaban que podría pertenecer a las 3 jóvenes desaparecidas. Además de los cuerpos, a los alrededores de la fosa se hallaron algunos objetos, como un cartucho y un videojuego. Sin embargo, una de las pistas más relevantes fueron unos trozos de papel que encontraron entre unos matorrales cerca del lugar, resultando ser un volante de salud del Hospital La Fe de Valencia, a nombre de un tal Enrique Angles, el cual había sido atendido en el hospital unos meses antes. Esto fue clave para la identificación de los primeros sospechosos. Los cadáveres fueron trasladados al cercano municipio de Llombay.
Sin haber realizado las autopsias, no existía la certeza de que los cuerpos hallados fueran de las adolescentes desaparecidas. Sin embargo, todos los indicios apuntaban de que se trataban de ellas. Las familias se reunieron en el ayuntamiento de Alcácer cuando a última hora de la tarde se les comunicó la noticia del hallazgo. Esa noche acudió al lugar el presidente de la Generalidad Valenciana, Joan Lerma, para estar en contacto con las familias. Poco antes de la medianoche, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche antes de que se les practicaran las autopsias. Al día siguiente, 28 de enero de 1993, un equipo formado por 6 forenses de Valencia realizó el estudio de los cuerpos. El proceso llevó 8 horas, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, y el informe derivado a estas autopsias fue remitido al juzgado 3 meses después. Inmediatamente después de la primera autopsia, y por el requerimiento de las familias, el catedrático Luis Frontela realizó una segunda autopsia más minuciosa al cuerpo de las adolescentes. En esta autopsia estuvieron presentes como observadores el equipo de forenses valencianos y 2 guardias civiles, que tomaron imágenes del procedimiento. En esta autopsia encontraron evidencias forenses que después serían cruciales en la investigación, así como 15 pelos, donde 12 de ellos fueron examinados y no pertenecían a los que más adelante serían señalados como sospechosos del crimen, junto con una cana. Los pelos restantes se encontraban dañados y no pudieron ser analizados. Frontela descubrió secuencias de ADN pertenecientes a entre 5 y 7 personas distintas en los pelos hallados, pero no pudo determinar el número exacto de personas que participaron en los crímenes. Frontela apuntaba a una participación de al menos 2 individuos, siendo más probable la participación de 3 o más. El estudio de las larvas halladas en los cuerpos, a los que Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y videos tomados durante la primera autopsia, sugirió que el tamaño de los insectos no correspondía con el estado de putrefacción de los cadáveres. De hecho, Frontela dedujo que las adolescentes fueron enterradas en 2 lugares diferentes. Además, la ausencia de moretones en los cadáveres le llevó a pensar que los cuerpos de las niñas o bien sufrieron una fuerte hemorragia o estuvieron sumergidos en agua, aunque no tuvo datos suficientes para demostrarlo. El informe derivado de las autopsias fue remitido al juzgado 3 días antes del comienzo del juicio, 3 años más tarde. 3 días después de la aparición de los cadáveres se llevó a cabo el funeral de las 3 jóvenes, donde asistieron unas 30,000 personas, llenando las calles del pequeño pueblo. También acudieron personalidades de la comunidad como su presidente y alcaldesa. Posteriormente fueron sepultadas en el cementerio municipal de Alcácer. Las familias recibieron mensajes de condolencias de personalidades como los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, y el presidente del gobierno, Felipe González, todos estos consternados por la tragedia. Las investigaciones guiadas por el hallazgo del volante médico encontrado en la fosa por la Guardia Civil señalaron a Antonio Angles como presunto culpable de los delitos, ya que se descubrió que en realidad el servicio médico que dictaba el volante se le había realizado a él, pero él usurpó el nombre de su hermano Enrique, y un poco más tarde también a Miguel Ricard. El segundo de ellos fue detenido por el asesinato de las 3 jóvenes el 27 de enero de 1993. Él mismo confesó su implicación en los crímenes y dio detalles de lo sucedido, pero desde entonces ha afirmado que realizó estas 3 primeras declaraciones bajo tortura y ha negado su participación en los hechos. Angles emprendió su huida desde el mismo día que comenzaron a buscarle y sigue desaparecido hasta el día de hoy. Existen teorías donde uno de los hermanos afirma que Angles está muerto y fue asesinado por la misma Guardia Nacional. El 30 de junio de 1994, Ricard acusó a 2 personas más de la participación en el triple crimen ante el juez que instruía el caso, Mauricio Angles, hermano de Antonio, y un hombre apodado El Nano. El 5 de septiembre de 1997, la Audiencia de Valencia condenó a 170 años a cárcel a Miguel Ricard, que en el 2013 quedó en libertad después de haber cumplido 21 años de prisión. Su pena se vio reducida por la suspensión de la denominada Doctrina Parot. Ricard no reconoció ninguno de los delitos que se le imputaban. La sentencia reconoce que pudo haber un tercer asesino que al día de hoy no ha sido identificado. A pesar del paso de los años, muchas son las incógnitas que aún siguen rodeando este triple asesinato, y no han cesado de salir informaciones a la luz durante estos 30 años.